En Conexión Gerencial, con Jorge Jiménez Flores y Fanny Noel. En Conexión Gerencial es presentado por Lai Jin China Bistro, patrimonio cultural y gastronómico de Valencia, @Lai Jin Bistro. Bueno, 7:31 de la mañana, ya con nosotros Fanny Noel desde bien temprano. Y yo decía que, como todos los jueves, hoy especial de En Conexión Gerencial, y vamos a hablar de un tema que Fanny ha querido denominar la danza del cambio. ¿Por qué bailar para hacer un cambio? Danza es bailar, y bailar para cambiar, pero en referencia a las empresas, ¿no? Es así, Jorge. Muy buenos días a todos los que nos escuchan este jueves con este amanecer tan bonito. Y ciertamente la vida es el cambio mismo, y la danza del cambio es ese símil o semejanza planteada por Peter Senge, un referente en desarrollo organizacional, que se asemeja a los equipos de trabajo con potencialidades diferentes. Tienen velocidades de aprendizaje más rápido o lento, lo que se asemeja a los tempos en el ritmo de la música. Y qué importante poder... Hace la analogía con la música, ok. Y la importancia de poder articularlos para lograr, a pesar de la diferencia de los tempos, la mejor escenografía posible. Algo así que a nivel organizacional, cómo poder, a partir de las potencialidades de cada persona, que son diferentes, lograr la mejor articulación para obtener el mejor ambiente que impacte en el logro de objetivos a partir de una cultura de aprendizaje continuo que transforma. Bueno, aunque no habla más de baile o de danza, en el caso del título, yo también creo que podemos asemejarse, o se puede asemejar con una orquesta. Entonces, de repente, el director, y cómo el director va engranando cada una de las potencialidades, de las virtudes que tiene. Bueno, el que toca la flauta, el que toca el violín, el que toca el cello, los que están atrás con las marimbas, los metales. Es decir, cuando hay ese engranaje de la orquesta, bueno, vemos un resultado óptimo y, por supuesto, excepcional. Más o menos así veo la explicación que acabas de dar. Totalmente atinada, y me facilitas el incorporar otro elemento clave, Jorge, que es ese director o ese líder colaborativo que hace la magia de articular. Eso es el director de orquesta. Exactamente, y eso es un elemento clave que además me hace llevar a 5 elementos esenciales en la descripción que acabas de hacer. Uno, que es un sistema interdependiente y abierto. Porque la orquesta, para poder lograr esa sintonía, es necesaria esa interdependencia y conexión. El segundo elemento es que articula, cada quien tiene una habilidad de instrumento distinto. Entonces, el poder articular ese aporte individual para compartir una visión y finalmente lograr ese aprendizaje continuo que genera la transformación, en este caso, de esa orquesta. Ahora, ¿qué características debe tener ese director de orquesta, para llamarlo de alguna forma, ese líder? ¿Cuáles son las características que debería tener para poder organizar todo este trabajo y articulación, ¿no? Sí. La primera, Jorge, y está muy vinculada, y lo hemos conversado en otros programas con relación a esas habilidades para el 2025, ya visionarias del Foro Económico Mundial, disposición de aprendizaje para poderlo modelar. Es súper importante. Fíjate que en los procesos de cambio, te quiero comentar una experiencia viva en una empresa pequeña en la que vengo acompañando en el proceso de cambio. Iniciamos ese proceso de cambio y empezó paulatinamente, luego se aceleró como la danza, y luego tuvimos una pausa, y fue justamente por el director de orquesta. ¿Por qué? Porque en ese proceso de cambio, una vez que definimos personas claves, empezamos a contratar roles con habilidades de mayor nivel. El director todavía no se había concientizado
de que al tener estas nuevas habilidades era clave generar espacios de aprendizaje y de escucha activa, de preguntas poderosas para poder solucionar, porque por eso es que estás pagando por ese capital aún mayor. Claro. Y estaba más centrado en el esquema tradicional del líder heroico, que todo lo sabe, que todo lo controla, que todo lo resuelve, y estaba dejando de maximizar esas potencialidades. Las potencialidades del equipo. Exactamente, y por las cuales además estaba invirtiendo. Claro. Entonces fíjate cómo ese líder de orquesta es tan clave en el ritmo y la danza de los procesos de cambio y aprendizaje. Y radica allí o tiene un valor importante este elemento de que el líder o el director de orquesta, para seguir haciendo la analogía, debe entender que no está allí para mandar de forma autoritaria, sino más bien para articular el trabajo de cada uno de los miembros del equipo, porque de esa manera es como realmente va a funcionar todo lo que tiene que ver con su entorno de una forma óptima. Así más o menos lo veo yo. Total. Y para eso hay 3 claves, desde el punto de vista de aporte individual y como rasgo de cultura. La primera, no satanizar el error. Parte del proceso es el aprendizaje continuo. La segunda, articular ese potencial de acuerdo a las habilidades, entonces poder hacer esa interconexión e interdependencia. Y la tercera, generar espacios de reflexión y preguntas poderosas, que al final es cuando hacemos ese análisis de qué podemos mejorar para, en equipo, lograr la mejor danza posible. Ahora, ese espacio de reflexión del que hablas, para atajarte en el último punto, no es en solitario, es con el equipo. Exactamente. Justamente escuchando esas voces que cada una tiene un aporte y una visión diferente que suma a la de ese líder de orquesta. Allí es donde está el secreto de crear ese entorno, porque hay algo muy importante, y es que no podemos forzar el compromiso, podemos impulsarlo, podemos inspirar, pero muy especialmente podemos influenciar el entorno que creamos. Entonces es crear ese espacio. Y yo quiero compartir, Jorge, un ejemplo real, perfectamente aplicable para la pequeña, la mediana y la gran empresa. En un proceso de cambio importante, vivido en una organización con integración, donde hay mucha incertidumbre, donde las emociones vinculadas al cambio son el miedo, la parálisis, el caos, el levantarte y encontrar luego cómo aportas para esa nueva realidad. Nos encontramos en un momento donde decíamos, wow, tenemos que impulsar, y creamos un sistema llamado Sumando Puntos a la Excelencia, basado en 4 elementos de los que hemos conversado. El primero, escuchar las ideas. Entonces implementamos un programa de ideas y sugerencias. El segundo, compartir el conocimiento. Generamos un aula virtual donde las personas que espontáneamente hicieran un curso y obtuviesen su certificado les sumaba puntos. Okay. Pero si además te inscribías en un programa que ofrecíamos de facilitación interno, te formabas como facilitador, obtenías puntos adicionales. Y el cuarto elemento para sumar puntos, si te convertías en un multiplicador de ese conocimiento. Bueno, la dinámica que se creó fue maravillosa, porque empezamos a generar una cultura de aprendizaje continuo, donde la organización empezó y aceleró su proceso de transformación. Ahora, hay algo que me llama la atención y que creo que es interesante que lo podamos tocar también, y es el término cambio. ¿A qué me quiero referir? Quizás, como tú decías, muchas veces cuando viene un cambio hay temor, hay incertidumbre, todos estos elementos están allí inmersos. Sin embargo, lo que te quiero preguntar es lo siguiente: ¿deben estar las organizaciones, los equipos de trabajo en un constante cambio o por el contrario debe haber momentos de calma, de tranquilidad en los que ya estamos bien, todo está ganado y no tenemos por qué estar generando cambio en este momento? ¿Cómo lo percibes?
Qué interesante pregunta, Jorge, porque más que estar en un constante cambio es estar en la disposición de aprendizaje continuo según las exigencias del entorno y la agilidad. Hoy, una ventaja competitiva, personal y organizacional es el desarrollo de competencias y ese aprendizaje. Porque ¿qué garantizan? Desde lo individual es empleabilidad, competitividad, autosostenibilidad presente y futura. Y desde el punto de vista organizacional, muchas veces representan la mejor ventaja competitiva con respecto a nuestros competidores. Entonces, es el poder tener en el ADN corporativo esa flexibilidad para aprender según sea necesario y podernos adaptar a las condiciones del entorno, que como hemos conversado en otros programas, es sumamente dinámico, ágil y demandante. Ahora, y con esto creo que podemos ir cerrando, esa adaptación del entorno, ¿cómo debe ser para cada miembro? ¿Cómo lo percibes tú? Más allá, ahora en este caso hablábamos antes del líder, casi que exclusivo, porque hacíamos como una especie de descripción del líder o del director de orquesta, pero el resto de los miembros, ¿cómo se adapta a esto? El resto de los miembros vamos a encontrar distintos tiempos, Jorge, y ahí es donde está el gran reto y desafío, ¿sí? Porque va a depender de esas características individuales y es allí donde organizacionalmente el ADN necesitamos crear los entornos, los espacios para ese aprendizaje que impacte en el cambio y la flexibilidad. Hay algo muy importante con relación a esto y es que en Venezuela y Latinoamérica, por referirnos a la región en la que pertenecemos, claro, entre las tres principales razones de por qué la gente se va de las organizaciones es por falta de oportunidades de crecimiento y desarrollo. Cuando generamos una cultura de aprendizaje bajo el esquema de la danza del cambio, estamos ofreciendo una ventaja competitiva que genera fidelidad en las organizaciones. Entonces, es bien importante tener presente que el aprendizaje es un recurso renovable que nos genera ventaja competitiva desde lo individual y lo organizacional. Excelente, Fanny, excelente reflexión para cerrar. El aprendizaje, sí señor. Bueno, 7:43 minutos de la mañana. Escuchábamos a Fanny Nowell en nuestra sección En Conexión Gerencial. En Conexión Gerencial, con Jorge Jiménez Flores y Fanny Nowell. En Conexión Gerencial fue presentado por Lai Jin China Bistro, Patrimonio Cultural y Gastronómico de Valencia, @Lai Jin Bistro.